Hola, sean todos muy bienvenidos. Yo soy Alicia Arja y en esta formación gratis yo voy a demostrar el método responsable en transformar maestros en verdaderos maestres del ballet, cómo capacitar gente común para convertirse estudiantes aptos a adentrar en escuelas y compañías internacionales del ballet. Bien, yo sé que tú puedes pensar que tal vez esto puede ser muy bueno para ser verdad, mas me encantaría que tú miraste estas fotos. Acá están algunos bailarines que vinieron para mi escuela todavía muy niños y empezaron del absolute cero y hoy están en las mayores y mejores compañías del mundo, como Alejandre Fejera, Natalia Arja, Andrei Chagas, Aldeir Montero, Sara Bertón, Renan Cerdeiro, Jonathan Batista, Mirna Nijes, Stefano Candrevas, Junor Souza, Morvan Teixeira, Iago Brecht, Vanessa Pedro, Denis Maciel, João Pedro Silva, entre otros. Buena parte de mi vida yo dediqué a danza y otra parte ainda a formar grandes estudiantes de ballet. Muchas personas miran a mí, a mi carrera, a mis resultados y ustedes deben estar mirando estas fotos y ustedes deben estar pensando, esto es muy difícil y muy bueno para mí. Entonces por eso quiero que tú escuches esta historia y esta historia tiene un factor común con otros maestros de ballet. Y este factor es el desafío y tal vez tú consigas identificar el factor o a ti mismo se identificar com esta história. Eu sou Elá Furtado, sou professora na Escola de Dança Alicia Arja, sou ensaiadora da Companhia de Balé do Rio de Janeiro. Eu cheguei aqui aos 7 anos de idade, através de uma apresentação no Rio Centro. Eu fazia dança no clube escolar da 7ª CRE e teve uma apresentação e a Alice estava lá. Me formei, cheguei a principal da Companhia de Balé do Rio de Janeiro. Eu fui embora, fui para estudar no Miami City Ballet School. Fiquei lá, fui com 18 anos, voltei com 20. E quando eu voltei querendo ser professora. Porque na minha adolescência eu ainda era bailarina, querendo dinheiro e aí sendo professora. Mas quando eu voltei com 27 anos para dar aula, só dar aula, eu voltei querendo ser professora. Então eu voltei querendo ser diferente, agir diferente. E eu voltei para cá porque eu sabia que ela ia conseguir me ajudar nesse ponto. Então eu realmente sabia, aí dessa vez eu sabia e via que eu não ia conseguir sem estudar e sem ser direcionada. E eu acho que é o que acontece na maioria dos espaços. Os professores não são direcionados, eles não são guiados de maneira inteligente, de maneira objetiva. E aí eu acho que fica tudo meio solto. Só que tem gente que tá levando a carreira assim, com 30 anos, 35 anos de idade, e levando a carreira assim, sem se especializar, sem estudar. Tem gente que às vezes já caminhou tanto e dentro da realidade, dentro da sua rotina, não pode entrar numa faculdade. É meio que inviável. Então, você precisa de alguma maneira progredir. Como? Existem muitos meios. Um dos meios, eu acredito que é esse material que ela está preparando para ajudar muita gente que não tem essa possibilidade. E assim, eu fui muito direcionada a isso dentro do meu curso de preparatório a primeiro pré. Não foi fora disso, não. E quando eu fui para o Miami e eu tive o contato com
com o estilo de Balanchine, quando eu cheguei lá e tive o contato com esse estilo diferente do que a gente sempre teve aqui, eu percebi, tipo, caraca, a gente sabe todos os nomes, a gente sabe tudo. A gente não ficou perdido quando foi embora. E nessa semana eu corrigi um aluno novo que veio de alguma parte aí desse nosso Brasil e ele tava com o braço na segunda muito baixo. Aí eu perguntei pra ele antes de corrigir, você fazia aula da Royal? Porque aí tem o método inglês, né? Aí ele, não, vagando. Então agora eu posso corrigir. Então segura esse braço aqui em cima, meu filho. Eu achei que era porque a vida inteira tu tinha feito aula do método inglês. Mas não, é porque teu braço tá caído mesmo. Ou seja, se eu não soubesse que o método inglês é aqui embaixo, como que eu ia corrigir ele? Eu só ia falar, levanta o braço. E se ele falasse assim, ué, por quê? Se ele aprendeu a vida inteira que o braço era aqui. Se eu não tivesse tido, eu percebi a importância dele quando eu fui embora, por exemplo. Porque quando eu era adolescente, como aquilo que eu te falei, eu só queria ser bailarina, só queria dançar, né? Então, quero dançar, mas não me importava, entendeu? Eu saber que isso era pra ser dessous, isso era pra ser deci, isso era développé. Eu só queria dançar, mas quando eu comecei, eu falei quando eu fui embora, não, mas quando eu comecei a dar aula, eu peguei o programa dela e eu descobri que eu sabia ler. Nossa, eu sei ler tudo. Nossa, eu consegui construir o passo. Não eu construir, mas assim, eu consegui desvendar, decifrar o que tá escrito ali. Eu falei, caraca, eu sei. Só que até então não tinha dado muita importância, mas quando eu fui embora e eu vi que, caramba, a gente sabe tudo. Caramba, a gente é bom. Pelo menos nesse sentido, né? E aí, quando eu voltei e comecei a dar aula, eu percebi que eu tinha uma bagagem boa, não era qualquer mala. Eu acho que se eu não tivesse tido esse direcionamento desde criança, desde o meu preparatório, terminando meu 7º ano e toda a direção que eu tive depois, sem isso que ela bolou, acho que poderia até ser boa, mas talvez meio perdida, meio desorientada, meio sem rumo, sem muita direção, sem muito... Não é valor, mas sem finesse. É clichê dizer, mas eu amo a Tia Alice, amo a Tia Alice, amo a Tia Alice. E a gente não é muito parecida, mas às vezes a gente é parecida. Mas ela realmente é uma âncora, né, na minha vida também, porque eu costumo dizer, tipo, toda a minha trajetória de vida eu devo à dança. E se eu devo à dança, eu devo a ela, porque é ela que me introduziu na dança, é ela que lá atrás me deu uma bolsa de estudos de 100%. Poxa, eu morava no Rio das Pedras, eu fazia um clube escolar, logo eu já não pagava algum lugar para fazer a dança, né? E a dança contribuiu imensamente na minha educação como pessoa, como ser humano, na minha conduta. E não tem como falar de dança sem falar na minha vida, sem falar de Alice Arja. Eu acredito nela. Os gênios de trabalho duro superam aqueles que simplesmente nasceram gênios. Porque pense em alguém que trabalhe duro, filho. Ela trabalha duro. E ela supera muita gente que talvez, não que seria gênio, mas, por exemplo, que tem facilidades. Se você está buscando desenvolver o seu método de ensino, se você está buscando melhorar como professor e até como pessoa, porque vai espelhar na sua vida pessoal também, acredite, confie que você vai colher bons frutos no final. Interesante, ¿no es? Y tal vez tú has encontrado algún punto en común con tu historia. Pero antes te explico cómo te ayudaré a convertirte en un gran maestre de ballet clásico. Déjame te contar un poquito de mi historia. Hoy
tengo mi escuela a más de 3 décadas formando estudiantes. Tuve oportunidad de conocer casi todas las metodologías del ballet clásico, Vaganova, cubana, Royal, francesa, Chequette. Creé un sistema de enseñanza, mas ni todo fuera tan fácil así. Mi vida no fuera tan fácil como muchas personas piensan. Yo entré en la danza por orden médica. La verdad, yo tenía que hacer varias actividades físicas, pero entre ellas, la que tocó profundamente mi corazón, que me demostró que algo a más estaba por venir, fue la danza. Y al poquito a poquito yo me fui saliendo de las otras actividades. Yo percibía en el fondo de mi corazón que la danza era el punto más fuerte. Desde niña, ainda joven, sin comprender mucho, pero yo persistí. Y en el fondo, yo no pensaba, yo no tenía sueños, yo no quería ser una bailarina. Yo conseguía ver en mi vida una otra misión. La verdad, yo me encontré con la misión de educar. Yo miraba los ballets de repertorio, imaginaba que debía tener una forma simple, pero no fácil, más que permitiese cualquier persona con un entendimiento poder administrar un estudiante con una formación completa, que ello pudiera llegar allí, en aquella variación, en aquel ballet de repertorio. Yo imaginaba que debería tener un secreto que yo desconocía completamente y que fuera capaz de hacer cualquier persona descifrar o que sería tal vez el lenguaje y el código de los grandes maestres del ballet. Yo estaba completamente apasionada por el magisterio y esto hacía que yo me encontrara cada vez más con algo que estaba en el fondo de mi alma, que yo llamaba de mi misión. Paralelo a todo esto, yo daba continuidad a todos mis estudios en el enseño regular. Terminado el enseño fundamental, para donde yo fui, para la enseñanza de los maestros, mas ainda así, todavía yo no estaba feliz. Era la educación que yo quería, mas era la educación a través de la danza. Yo quería ser maestra de ballet. Fue ahí entonces que yo encontré mi primera cruce. Yo venía de una familia tradicional. Todo que yo hacía tenía que tener inicio, medio y final. Y al mismo tiempo yo estaba en una escuela de formación de bailarines. Y allí yo estaba siendo preparada para ser bailarina. Empezó mi primer conflicto, hasta que en los mis 15 años que yo estaba en el segundo año de la enseñanza para maestros, me enfrenté a la realidad de decir a mi directora que yo quería ser maestra. Y no dije esto solamente. Le dije a mi directora que yo quería ser la mejor maestra. Y yo estaba en una escuela, en una grande escuela de formación de bailarines en Río de Janeiro. A partir de ahí, ella, muy disciplinada, empezó a me presentar pacientemente diversas posibilidades. Entonces veo mi segunda frustración, porque todas las posibilidades que ella me presentaba, yo no tenía condiciones financieras de poder hacer. Empecé un nuevo camino, porque yo no quería fugir. Entonces, resolví poner la cara en los libros, pesquisar y estudiar cada vez más. Bibliotecas, todo que yo tenía posibilidad y que tenía que ver con la danza, yo estaba ahí, coleccionando libros, apostillas, textos, en fin, todo aquello que podría transformar en el sueño que yo tenía.
que era ser una grande maestra de ballet. Paralelo a eso, yo me deparé que la terminología era toda en francés. Claro que yo me recordé que en la época del antiguo gimnasio, yo tenía francés en la escuela. Mira, yo otra vez la suerte. Mi maestra era mi tía. Entonces, cuando yo me deparé con aquella terminología, fueron 2 puntos. O yo volvía a mis cuadernos para intentar traducir en los diccionarios de francés, o yo recorría un apoyo a mi tía. Y fue así que yo fui caminando, porque también yo era autodidacta. Creía que yo tenía que saber toda la terminología y yo quería saber todos los significados de todos los pasos. Yo no me permitía hablar equivocadamente aquel paso. Bien, en este momento yo tuve una grata sorpresa. Yo recibo en mis manos una clase de danza infantil, niños de 6 años de edad y una otra clase de 9 años de edad. Porque mi directora decía que era por ahí que yo tenía que empezar. Y entonces veo para mis manos el programa yo que tenía que preparar para la danza infantil. Entonces yo pensé, si hay un programa de danza infantil, debe tener un programa de ballet también. Entonces aprendí con aquel programa de danza infantil a planear mis clases. Otra curiosidad, ¿cuándo yo voy a recibir una clase de ballet y recibir en mi mano un programa de ballet para entonces planear mis clases? Y fue así que empezó. A partir de este momento fuera un paso por atrás de otro. El año siguiente recibo la primera clase de ballet, con un programa en mis manos para que yo pudiera ahí caminar y planear mis clases. Así que en cada año, con el trabajo, con el resultado que yo presentaba, yo ganaba más clases y esto iba creciendo el nivelamiento. Y en este paso a paso, yo llegué a una conclusión para potencializar todo esto. Fue entonces que yo abrí mi escuela y baseada en todas las metodologías fuera la conclusión que yo llegué a una etapa que yo considero una victoria. Y fue a partir de ahí que yo empecé a pensar mejor, a presentar resultados, crear objetivos, metas que yo podría seguir. O sea, yo creé un sistema de enseñanza baseada en las metodologías, en los contenidos programáticos que yo fuera creando, nivelando en periodos de formación y finalizando así un sistema de enseñanza. Así siendo, con conocimiento total de la terminología, todos sus puntos más importantes, entendiendo las prácticas que se sucederán dentro de mis clases, las formas, las descubiertas de las correcciones, respetando los programas, sus objetivos, manejando mis clases constantemente, después experimentando ballets de repertorio, entendiendo todo lo que yo veía, pudiendo leer, porque el ballet de repertorio es una lectura de los pasos que allí acontecen. Entonces, todo esto globalizado, llegamos a un punto final. Fue ahí entonces que yo concluí que yo tenía me tornado una maestre del ballet clásico. Bien, ahora necesito hablar una cosa muy importante. Si tú adentraste en esta semana, en este evento, esperando una fórmula fácil, un esquema, si tú llegaste hasta aquí creyendo que tenía alguna posibilidad de tú llegar a ser un maestre del ballet con 0 esfuerzo, por favor,
pare inmediatamente de mirar esta clase. El fato de yo tener desvendado el segredo del maestre del ballet no se torna fácil, mas sí crea una oportunidad metodológica de usted alcanzar sus objetivos de forma más organizada y más rápida. Yo tengo el hábito de decir a mi cuerpo docente que en el mundo de la danza existen dos tipos de personas: los enfrentados y los exploradores. Los exploradores son aquellos que erran pero que persisten. Los exploradores son aquellos que no descansan antes de obtener sus objetivos. Los enfrentados son aquellos que deparan con las dificultades, paran o se desesperan. No se preocupen. Todas las personas del mundo tienen dentro de sí las dos personalidades. Existen personas que tienen dentro de sí 50% explorador y 50% enfrentados. Y existen otras personas que tienen 80% enfrentados y 20% explorador. Mas existe un tipo peculiar de mentalidad que es capaz de producir grandes maestres. Son aquellos que tienen dentro de sí más de 90% la mentalidad de los exploradores, restando apenas 10% de la mentalidad de los enfrentados. Ahora, Alice, ¿por qué tú estás me explicando todo eso? Porque yo fuera más de 60% de la mentalidad de los enfrentados. Entonces, para yo te explicar la manera que la mayoría de los maestros intentan enseñar, puede ser que tú se identifique con algunas de estas maneras. Yo quiero que tú entiendas que yo no estoy te criticando, pero abriendo los ojos a un mal que una vez fui bien. Dicho esto, vamos. ¿Cómo es que un estudiante empieza a se transformar en un maestro de ballet? La mayoría de los estudiantes, cuando llegan a una determinada edad, por vuelta de los 16 años, empieza a perceber que no tiene tanto talento físico para ser un bailarín. O comienza a perceber que él no tiene cómo soñar con diversas posiciones de audiciones para compañías, de audiciones para escuelas internacionales. Y su propio director empieza a observar esto. Y estos estudiantes son transferidos para las clases de ballet. Entonces empieza a motivar a ellos, empieza a tener incentivo que ello puede ser tal vez un maestro de ballet. Entonces, ello va para el estudio de ballet sin el menor preparo, sin la menor experiencia, va hasta ahí junto con el maestro principal, se tornando entonces una sombra del maestro, sin ninguna parada para se explicar la terminología, cómo se corrige, por qué se está corrigiendo así, por qué determinado brazo tiene que estar en una posición, por qué se tiene que escuchar la música, cuál es el andamiento, o por qué en el CD yo escojo una determinada música para el rondejambe. O sea, estos procesos no son explicados y por ahí se va. Y al mismo tiempo, con 17, 18 años, empieza la presión, otra carrera, facultad. Y este maestro o tal vez este instructor que tal vez allí en este periodo empezó a ser el sombra, él empieza a presentar ciertos puntos a quien lo dirige. Es paciente, prestativo, él es presente, él está ahí siempre atento, dedicado. Entonces,
¿qué se pasa con este maestro? También, paralelo a eso, a falta de soporte financiero. Y por ahí se queda, y por ahí se va. ¿Qué va a pasar con este maestro más adelante? Una falta de capacitación. Él no tiene capacidad de dar continuidad, porque sin embargo, de esta fase a empezar a dar clases, él empieza a recibir clases y estar solo, sin ninguna instrucción, sin tener en sus manos un proceso de cómo caminar. ¿Cómo yo hago? ¿Qué clase voy a dar? A veces se pasa de él se quedar ahí y dar clases solamente para aquel tipo de niños. Yo solo puedo dar clases para niveles intermediarios. Y no pasa de esto. Él no tiene un proceso de esperanza, de se capacitar cada vez más, de se tornar un maestro de la danza. Porque él no tiene volumen de conocimiento. Porque él no tiene nada donde se puede apoyar, donde se pueda basear el enseño de él. Muchas de las veces se vuelta a la casa pensando, ¿qué voy a aplicar mañana? Él no sabe qué va a aplicar mañana. O entonces, él sale de la casa diciendo, ¿qué voy a aplicar hoy? Él no tiene entendimiento que él necesita tener objetivos, que él necesita alcanzar una meta. O sea, él está literalmente estacionado. Entonces, vean bien, a través y a lo largo de mi trayectoria, yo pude observar en varias oportunidades estos tipos de maestros. Yo percibí 4 formas equivocadas que un maestro intenta preparar un estudiante de ballet clásico. Y el primer de él es el método de imaginación. El método de imaginación funciona un poquito así. El maestro intenta construir el estudiante, pero él no tiene idea cómo hacerlo. Él no tiene parámetros dónde es el inicio, el medio y el fin. ¿Cómo él puede llegar a un resultado de una variación si él no supo cómo empezar? Él simplemente pone los dados y en el otro día pone más otros dados. Entonces él no va construyendo bloque por bloque. Él imagina, hoy voy a saltar. Ahí en el día siguiente, hoy voy a dar giros. Hoy no, hoy voy a dar pasos lentos. O sea, para que los estudiantes conozcan esta construcción y forme el bloque firme, positivo, concreto. Son ideas repicadas, criadas sin parámetros, sin ningún proceso, sin una estrategia. Para que este estudiante entienda y consiga pasar de un nivel para otro. El segundo método es el método por temática. Ejemplo, el maestro idealiza que al final de un tiempo él va a pensar en hacer la remontaje del ballet Coppelia. Él va a hacer una suite, una parte del ballet Coppelia, por donde él empieza. Él empieza mirando varios videos, varias versiones. Yo me voy a hacer esto, Pero ¿será que él trabajó, el estudiante de él, para hacer exactamente lo que está ahí? ¿Será que él pensó en su planeamiento de sus clases? ¿Será que él ha ponido algunas mazurcas, algunas chardas? ¿Experimentó esta musicalidad adentro de sus pasos para llegar a concluir esta parte coreográfica? No. Ahí tú ves estudiantes perdidos. Tú ves estudiantes completamente fuera de la música, con una dificultad musical increíble,
pero ahí el maestro quiere poner ahí la Swanhilda y el Franz. Y quiere hacer ella producir la variación del primer acto. ¿Estas secuencias fueron estudiadas anteriormente? ¿Ellas fueron testadas? No. Y allí, en aquel momento, el maestro hace una confusión, hace una modificación total, hace una adaptación que no tiene a ver absolutamente nada con el ballet de repertorio. Envuelve jugando para su público. Y después, él no sabe por qué perdió su clientela. Él perdió por eso, porque ni en todos que están allí sentados es laico. Mucha gente que está ahí sentado asiste, conoce y puede pasar para el otro. Entonces, tematizar. Quiere un método temático, pero tiene que estudiar este proceso para llegar al resultado final. El tercer método, yo diría que es el método libre. ¿Cómo que se pasa con un maestro que ejercita el método libre? Hoy, él va a hacer un curso allí y escucha del maestro un tópico X. Y después va allí, escucha de otro maestro el método Y y escucha más adelante un otro maestro que tiene tópicos, ideas Z. ¿Qué él hace? Junta todo esto en una cesta y se queda completamente perdido. Como él no tiene un conocimiento, nada que le dé una base, una estructura pedagógico, programático, planeamiento. Él no sabe lidiar con estos procesos. Entonces, él aplica un poquito del X, un poquito de la Y, o que él construye un enredado, o mejor, un enredado de estudiantes. 100 concepciones, 100 avaliaciones correctas, 100 inicios, 100 medios, 100 fin, 100 resultados. O sea, se quedan niños, adolescentes, jóvenes perdidos y el propio maestro perdido en esta libertad de conocimientos que no tiene absolutamente nada a ver con el ballet clásico. Y por último, mas no menos importante, el método de relativización de la técnica. Son aquellos que creen que van para una universidad de danza y va a aprender a dictar clases de ballet clásico. Va a aprender, sí, una serie de tópicos que va a agregar a ti como maestro. Va a te dar parámetros importantes para el magisterio. Va a te dar la psicología, la didáctica, una serie de soportes. Mas no va a ser de ti un maestre del ballet clásico. El maestre del ballet clásico viene del académico, del estudio de una serie de normas que te hacen entender y conocer la historia de la danza, el repertorio, la terminología, la musicalidad, los contenidos, las traducciones, las ejecuciones, el proceso correctivo. En fin, es una grande camada de conocimientos solamente volvidos para el ballet clásico. Entonces él empieza a relativizar todos los pilares de la técnica del ballet clásico. Él dice, este paso acá, yo doy de mi forma. Este acá es mi manera. Yo explico así. No, no es de esa forma, porque no es de la manera que usted habla. El ballet clásico ya fuera construido a mucho tiempo. Existen metodologías famosas en el mundo todo. Esto ya fuera estudiado. Entonces no es de la forma que tú quieres, y sí de la forma que el ballet clásico ha ponido. Es una disciplina de una técnica con resultados, que existen parámetros y es hecho así por el mundo todo, y no
para usted. Entonces hay que tomar mucho cuidado con eso. No puede ser, esto es muy relativo. No es así que el ballet clásico funciona. No es así que usted va a se transformar en un gran maestre de ballet clásico. Y todas estas formas que los maestros intentan, sin una forma adecuada, sin un conocimiento para intentar o formar un bailarín, acaban muchas veces trayendo algunos maleficios. En el tiempo de mi trayectoria, yo pude tener contacto con algunos maestros que pasaron por algunas situaciones porque el ballet clásico, la enseñanza, se tornó extremadamente estresante. Conocí maestros que bailaron muy bien y se cambiaron a maestros hasta por un cierto tiempo conmigo, más que por poco tiempo, sin un proyecto, una propuesta adecuada en sus manos, batió de puerta en puerta y sin mucho suceso llegó hasta mismo a solidón. Yo vi maestros que por poco conocimiento se limitaron y se quedaron allí en aquella zona de confort y terminaron por padecer sin posibilidad más a frente de evoluir y construir nuevos profesionales, y que entonces se quedaron solos y terminaron muchas de las veces, y vemos mucho eso, se vuelta para la bebida. Porque mira, extremadamente estresado, no sabiendo qué va a aplicar el día siguiente, sin un proyecto de apoyo. Así se limita, se queda en un mundo pequeño y el mundo gira, ¿no? Y el mundo está ahí, con nuevos conocimientos, que le dé un apoyo, que le dé un soporte para tú proseguir. E infelizmente, cuando no se para el tiempo, se queda en espacio y los invites no vienen, porque no hay respuestas, no hay resultado de fabricación. Otros, yo pude percibir la falta de la palabra, a falta del verbal para dar continuidad en la construcción. Y con la edad, esto es perjudicial. La edad, la pandemia. Mira que estamos viviendo ahora. Un momento en que todas las clases son online. Si tú no tienes un contenido, un planeamiento, yo vi muchos maestros en estos 8 meses que se pasaron completamente perdidos. Yo vi directores de pequeñas escuelas cerrando sus puertas por falta de planeamiento. No proceso online. ¿Cómo corregir sin tocar? ¿Cómo yo voy a hacerlo entender que ello está haciendo cierto o con error por detrás de una cámara? Es ahí y ahora, en este exacto momento que estamos viviendo, que los planeamientos, que el contenido programático, que los objetivos, que la musicalidad, por causa de lo delay que los vídeos nos pasa, nos dan soporte, nos hacen seguir con resultados. Los maestros con certeza nos dan resultados, porque ellos están apoyados por un sistema que es como una Biblia que va a vivir eternamente. Un otro proceso es la edad. Usted no consigue más demostrar con tantas habilidades como antiguamente. Él no tiene conocimiento, él no tiene vocabulario, él para en el tiempo y en el espacio. Más una vez, a imposibilidad de seguir y de presentar resultados con sus estudiantes. Más una vez, él es impedido de se tornar un maestre do ballet clásico. Ahora, todas estas cosas que yo hablé a ti pueden tener 2 opciones.
es un punto ciego o tal vez tú no tengas edad de pensar en estas cosas ahora. Mas por amor a la danza, yo necesito pasar para ti estos factores. Porque el facto de repente usted no perceber, esto se va deteriorando su amor por la danza. Infelizmente, este espacio es muy pequeño para que yo pueda tratar de estos asuntos. Por eso, yo resolví hacer una transmisión al vivo de dudas. Entonces, yo estaré hoy al vivo respondiendo todas sus dudas sobre esta clase. Y en la próxima clase, miércoles, yo te voy a enseñar cómo montar a su clase a partir de un contenido programático. ¿Y cuáles serían los beneficios de esto, Alice? Te voy a decir, el planeamiento de clase debidamente firmado a su programa va a hacer con que tú periodice tu trabajo con tu estudiante. Va a hacer con que tú consigas discriminar y entender el paso a paso, entender el tuyo estudiante. Va a ser un proceso facilitador que te va a conducir de clase para clase alcanzando un resultado o no, porque tú puedes no alcanzar. Mas el planeamiento de clase es flexible. Tú puedes volver a hacer la retomada. Recordar, simplificar con la cantidad, siempre lembrando de palabras y trabajos que van a llevar a construcción tu estudiante y entendimiento a través del apoyo terminología. Con eso, tú vas a conseguir coordinar sus clases llegando a una conclusión mensal, después bimestral, semestral, hasta tu finalizar a conclusión de un año y pasando así para el año siguiente, retornando a sus clases para ver todo aquello que no fuera muy bien inserido, lo que no fuera administrado por tu estudiante, para se tornar entonces el inicio de un nuevo proceso. De esta forma, queridos maestros, usted va a tener una formación completa de tu estudiante. Tú vas a poder se prevenir, tú vas a poder entender el resultado y en qué nivel está tu estudiante en comparación a tantos otros. Sin embargo, ¿hasta qué escuela tú puedes encaminar tu estudiante? ¿Cuál es el perfil de tu estudiante? ¿Cuál es el proceso que él debe seguir post su formación? O sea, las clases del contenido programático son resultado de una buena obra de un maestro que finaliza con un grande maestro del conocimiento, un grande maestre del ballet clásico. Ok, hoy a la noche te encuentro en una live al vivo para sacar tus dudas o cuestiones que vengan en tu cabeza sobre toda la clase de hoy. Miércoles, una nueva clase, un nuevo encuentro. Y yo tengo 2 menciones para te dar. Acá abajo, en esta página, tú vas a encontrar un botón que al clicar va a te llevar directo para un grupo secreto no Facebook. ¿Para qué sirve este grupo secreto? Porque en él tú vas a poder dejar tus dudas y claro, sus comentarios también. Y el segundo aviso es que tú tienes que estar atento a tu email. Por allá, yo te voy a enviar todos los links de las clases y también las oportunidades que pueden aparecer. Entonces, si algo pasa y tú no estás recibiendo mis emails, adentre en contacto con el administrador del grupo de WhatsApp que tú estás adentro o entonces a través de tu email. Acá entonces yo espero que tú tengas aprovechado enormemente esta clase
que sirva de reflexión. Y recuérdese, aprender más es enseñar mejor.